Les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de uno de los pecados más ocultos de la historia. Este video tiene la finalidad de libertarte de todo aquello que no viene de parte de Dios. Sin más que decir, comenzamos. La murmuración, también conocida como chisme o crítica destructiva, es un tema que ha sido abordado en la Iglesia desde una perspectiva ética y espiritual. Este comportamiento se considera pecaminoso ante los ojos de Dios y se encuentra respaldado por varias enseñanzas bíblicas que destacan la importancia de la comunicación edificante, la unidad en la comunidad y el amor entre los hermanos en Cristo. A continuación, se explorarán diversos aspectos del pecado de la murmuración. Fundamentos bíblicos. Proverbios 6, 16-19, este pasaje bíblico enumera 6 cosas que el Señor aborrece, y entre ellas se encuentra el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La murmuración puede considerarse como sembrar discordia, lo cual va en contra de la unidad que se busca en la Iglesia. Santiago 4, 11-12, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Esta enseñanza destaca la importancia de no hablar mal de los demás y advierte contra el acto de juzgar a los hermanos en la fe. Principios éticos. En la ética cristiana, se enseña que los creyentes deben seguir principios como el amor al prójimo, la compasión y la construcción mutua. La murmuración, al contrario, socava estos principios al difamar, herir y dividir en lugar de edificar y fortalecer la comunidad. Impacto en las relaciones. La murmuración puede tener un impacto significativo en las relaciones dentro de la Iglesia. Fomenta la desconfianza, debilita la unidad y puede causar divisiones en la comunidad de creyentes. La falta de confianza y armonía entre los miembros puede afectar negativamente el testimonio cristiano ante el mundo. Arrepentimiento y restauración. La Iglesia cristiana enfatiza la importancia del arrepentimiento y la reconciliación. Aquellos que han participado en murmuración son exhortados a arrepentirse, buscar perdón y trabajar hacia la restauración de las relaciones afectadas. Responsabilidad individual. Se destaca la responsabilidad individual en el control de la lengua y la actitud. Los creyentes son llamados a ser conscientes de sus palabras, a evitar el chisme y a practicar la corrección fraterna de una manera amorosa y constructiva. Enseñanzas de líderes espirituales. Los líderes espirituales desempeñan un papel crucial al enseñar y modelar conductas éticas. A menudo, se abordan temas como la murmuración en sermones y enseñanzas para guiar a la congregación hacia un comportamiento más alineado con los principios cristianos. La murmuración y la comunidad de fe. La Iglesia cristiana se concibe como una comunidad de fe, donde los creyentes comparten un vínculo espiritual profundo. La murmuración ataca directamente este vínculo al sembrar desconfianza y crear tensiones innecesarias. La Biblia enfatiza la importancia de la unidad en la comunidad cristiana, ya que, por ejemplo, en 1 Corintios 1:10 se insta a los creyentes a estar unánimes en el mismo sentir y en la misma opinión. El papel de la gracia y el perdón. Aunque la murmuración se considera un pecado, la enseñanza cristiana resalta la importancia de la gracia y el perdón. Los creyentes son exhortados a perdonar a aquellos que han murmurado contra ellos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este enfoque en la gracia y el perdón busca restaurar la armonía y la paz en la comunidad. La lengua como instrumento poderoso. La Biblia a menudo destaca el poder de la lengua y la importancia de usarla sabiamente. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La murmuración puede causar daño duradero, y los creyentes son llamados a ser conscientes del impacto de sus palabras en la vida de los demás. Disciplina y restauración. En algunos casos, la Iglesia puede ejercer la disciplina eclesiástica para abordar la murmuración persistente. Sin embargo, el objetivo no es solo castigar, sino también restaurar al individuo a la comunión y a una relación saludable con la comunidad de fe. Se busca el arrepentimiento genuino y la corrección del comportamiento. Enseñanzas de Jesús sobre la murmuración. Las enseñanzas de Jesús también abordan la importancia de la pureza en el habla. En Mateo 12:34, Jesús dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Esto destaca la conexión entre lo que hay en el corazón y lo que se expresa a través de las palabras. La importancia del testimonio cristiano. La murmuración no solo afecta a nivel interno, sino que también tiene implicaciones externas en el testimonio cristiano. Los creyentes son llamados a ser luces en el mundo, y la murmuración puede oscurecer ese testimonio. La manera en que los cristianos se relacionan entre sí en la iglesia impacta la percepción que el mundo tiene del cristianismo. Desarrollo de una cultura de amor y cuidado. En lugar de la murmuración, la iglesia cristiana busca promover una cultura de amor, cuidado y apoyo mutuo. Esto implica animar, edificar y estar dispuesto a corregir de manera amorosa cuando sea necesario. El amor cristiano se manifiesta no solo en palabras, sino también en acciones que promueven la unidad y el bienestar de la comunidad de fe. La raíz del problema. Al profundizar en el tema de la murmuración, es esencial examinar la raíz del problema. La murmuración a menudo refleja actitudes negativas, celos, envidia o falta de perdón en el corazón de quienes participan en ella. Jesús enseñó que nuestras palabras son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, Mateo 15, 18-19, por lo que abordar la murmuración implica una reflexión más profunda sobre los motivos y sentimientos internos. La lucha contra la murmuración. La murmuración puede convertirse en un hábito difícil de romper. Los creyentes son llamados a resistir la tentación de participar en chismes y críticas destructivas. Este proceso implica un esfuerzo consciente para controlar la lengua y cultivar una actitud de amor y respeto hacia los demás. La oración y la dependencia en la ayuda del Espíritu Santo son componentes esenciales en la lucha contra la murmuración. Enseñanzas de Pablo sobre la murmuración. El apóstol Pablo también abordó la murmuración en varias de sus epístolas. En Filipenses 2, 14-15, exhorta a los creyentes a hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Pablo destaca la conexión entre evitar la murmuración y ser luz en un mundo oscuro. Consecuencias personales y comunitarias. La murmuración no solo afecta al individuo que murmura, sino también a la comunidad en su conjunto. Puede socavar la confianza, dañar la unidad y obstaculizar el crecimiento espiritual. Las consecuencias personales incluyen una carga emocional y espiritual que puede afectar la paz interior y la relación con Dios. La importancia de la reconciliación. En casos donde la murmuración ha causado divisiones o conflictos, la Iglesia enfatiza la importancia de la reconciliación. Jesús enseñó en Mateo 5, 23-24 sobre la necesidad de reconciliarse con un hermano antes de presentar ofrendas en el altar. La murmuración puede dañar las relaciones, y la reconciliación es un paso crucial hacia la restauración de la armonía en la comunidad cristiana. Desarrollo de habilidades de comunicación. Abordar la murmuración también implica desarrollar habilidades de comunicación saludables. Los creyentes son exhortados a hablar con la verdad en amor, Efesios 4:15, y a abordar los problemas directamente en lugar de recurrir a la murmuración. El diálogo constructivo y la resolución de conflictos son aspectos esenciales en la construcción de relaciones saludables dentro de la Iglesia. Testimonio personal y colectivo. La manera en que los creyentes manejan la murmuración no solo afecta las relaciones dentro de la Iglesia, sino que también tiene un impacto en su testimonio ante el mundo. La Iglesia es llamada a ser una luz en la oscuridad, y la actitud amorosa y la ausencia de murmuración contribuyen a un testimonio cristiano sólido y auténtico. Ahora mencionaremos muchas de las ventajas que tiene abandonar estas prácticas y rendirse a la gloria y voluntad de Dios. Reconocimiento y arrepentimiento. El primer paso para abandonar la murmuración es reconocer su presencia en la propia vida. Esto implica una honesta autorreflexión, evaluando las palabras y actitudes para identificar cualquier forma de chisme, crítica destructiva o murmullo. El arrepentimiento sincero ante Dios es esencial, reconociendo que la murmuración va en contra de los principios cristianos. Rendirse a la gracia de Dios. La lucha contra la murmuración no se puede librar solo con esfuerzos humanos. Rendirse a la gracia de Dios implica reconocer la necesidad de su ayuda para cambiar patrones de comportamiento arraigados. La oración constante y la dependencia en el Espíritu Santo son fundamentales en este proceso. Transformación del corazón.
Abandonar la murmuración no es solo cambiar el comportamiento externo, sino también permitir que Dios transforme el corazón. Esto implica cultivar actitudes de amor, paciencia y compasión. Jesús enseñó que lo que sale de la boca proviene del corazón, Mateo 15:18, por lo que la transformación interior es clave. Desarrollo de la conciencia lingüística. Desarrollar una conciencia lingüística implica ser consciente de las palabras que se eligen y cómo pueden afectar a los demás. Esto implica pensar antes de hablar, evaluando si las palabras son edificantes, alentadoras y alineadas con los valores cristianos. La comunicación consciente es esencial para evitar caer en la trampa de la murmuración. Práctica de la corrección fraterna. La corrección fraterna es un aspecto fundamental del abandono de la murmuración. Si surge un problema, es importante abordarlo directamente con la persona involucrada en lugar de comentar negativamente a otros. Esto promueve la transparencia, la resolución de conflictos y la construcción mutua. Cultivar una cultura de amor y compasión. Abandonar la murmuración implica contribuir a la creación de una cultura dentro de la comunidad cristiana que fomente el amor, la compasión y el apoyo mutuo. Esto se logra a través de acciones y palabras que promuevan la unidad y el bienestar de todos los miembros. Aprender de Jesús como ejemplo. Jesús proporciona el mejor ejemplo de cómo hablar y relacionarse con los demás. Estudiando su vida y enseñanzas, los creyentes pueden aprender a imitar su amor incondicional, su disposición para perdonar y su enfoque en edificar a los demás. Responsabilidad mutua. En la comunidad cristiana, la responsabilidad mutua juega un papel importante. Los creyentes pueden apoyarse unos a otros en el proceso de abandonar la murmuración. Esto implica alentar y corregir de manera amorosa, creando un ambiente donde la confianza y el crecimiento espiritual son prioridades. Compromiso continuo. Abandonar la murmuración no es un evento único, sino un compromiso continuo. Es un viaje de desarrollo personal que implica aprender de las caídas, buscar perdón cuando sea necesario y esforzarse constantemente por vivir de acuerdo con los principios cristianos. Celebrar el progreso. A medida que los creyentes avanzan en el abandono de la murmuración, es crucial celebrar los pequeños logros y avances. Esto fortalece la motivación y fomenta un sentido de progreso en el camino hacia una vida cristiana más alineada con los valores de Cristo. Desarrollo de la empatía. Parte integral de abandonar la murmuración es cultivar la empatía. Al comprender las experiencias y perspectivas de los demás, se promueve la compasión y se reduce la propensión a criticar sin conocer plenamente las situaciones de los demás. La empatía fomenta un enfoque más comprensivo y misericordioso hacia los errores y debilidades de los demás. Formación en comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una herramienta valiosa en el proceso de abandonar la murmuración. Este enfoque, desarrollado por Marshall Rosenberg, se centra en la expresión de necesidades y sentimientos de una manera respetuosa. Aprender a comunicarse de manera no violenta contribuye a una interacción más saludable y a la prevención de malentendidos que podrían dar lugar a la murmuración. Práctica de la gratitud. La práctica de la gratitud es una poderosa herramienta espiritual. Al enfocarse en las bendiciones y reconocer las virtudes de los demás, los creyentes pueden alejarse de la mentalidad crítica y fomentar un espíritu agradecido. La gratitud transforma la perspectiva y contribuye a un ambiente positivo en la comunidad cristiana. Participación en grupos de responsabilidad. La participación en grupos de responsabilidad puede ser beneficioso para aquellos que buscan abandonar la murmuración. Estos grupos ofrecen un entorno de apoyo donde los miembros pueden compartir sus luchas, recibir aliento y rendir cuentas mutuamente. La rendición de cuentas promueve la responsabilidad y ayuda a mantener el compromiso de abandonar la murmuración. Enfrentamiento de la inseguridad. En muchos casos, la murmuración puede derivar de la inseguridad personal. Abordar la inseguridad implica buscar la identidad en Cristo y entender que la verdadera valía proviene de la relación con Él. Al fortalecer la seguridad en la identidad cristiana, se reduce la necesidad de criticar a los demás para sentirse mejor consigo mismo. Estudio continuo de las Escrituras. El estudio continuo de las Escrituras es esencial para el crecimiento espiritual y la renovación de la mente. Las verdades bíblicas ofrecen perspectivas claras sobre cómo los creyentes deben relacionarse entre sí y comunicarse.
El conocimiento de las Escrituras sirve como guía y fuente de fortaleza en el proceso de abandonar la murmuración. Buscar asesoramiento espiritual. Enfrentar la murmuración puede ser un desafío complejo que requiere orientación adicional. Buscar el asesoramiento de líderes espirituales, pastores o mentores cristianos puede proporcionar una perspectiva externa, apoyo y orientación práctica para superar este pecado. Renovación de la mente. La renovación de la mente es un proceso continuo en el cual los creyentes buscan alinearse más completamente con los pensamientos de Dios. Esto implica cambiar patrones de pensamiento negativos y adoptar una mentalidad centrada en Cristo. La renovación de la mente es esencial para abandonar la murmuración y cultivar una actitud transformada. Ser un modelo de cambio. Aquellos que buscan abandonar la murmuración también pueden convertirse en modelos de cambio para inspirar a otros en la comunidad. Al demostrar el poder de la gracia transformadora de Dios en sus vidas, pueden motivar a otros a emprender su propio viaje hacia una vida cristiana más libre de murmuración. Celebrar la libertad en Cristo. A medida que los creyentes avanzan en el proceso de abandonar la murmuración, es crucial celebrar la libertad encontrada en Cristo. Reconocer y celebrar los avances personales y la transformación espiritual refuerza el compromiso continuo y fomenta un ambiente de aliento y esperanza en la comunidad cristiana. Desarrollo de la disciplina espiritual. Cultivar la disciplina espiritual es esencial para abandonar la murmuración. La oración regular, el estudio de las Escrituras y la participación constante en la comunión con Dios fortalecen la conexión espiritual y ayudan a resistir las tentaciones de la murmuración. Establecer hábitos espirituales sólidos contribuye a un crecimiento constante en la vida cristiana. Creación de un ambiente de comunicación abierta. Fomentar un ambiente donde la comunicación abierta y honesta sea bienvenida es crucial para superar la murmuración. La creación de espacios donde los creyentes se sientan seguros para expresar sus preocupaciones y resolver conflictos de manera constructiva contribuye a la salud general de la comunidad cristiana. Aprendizaje de la humildad. La humildad es fundamental en el proceso de abandonar la murmuración. Reconocer la propia necesidad de crecimiento, aceptar la corrección y reconocer que todos están en un viaje espiritual contribuye a un ambiente de humildad mutua. La humildad también facilita el perdón y la restauración de relaciones dañadas. Implementación de técnicas de autocontrol. Desarrollar técnicas de autocontrol es esencial para evitar la murmuración en situaciones desafiantes. Practicar la pausa antes de hablar, evitar la participación en chismes y elegir respuestas cuidadosas son habilidades valiosas que contribuyen a un control efectivo sobre las palabras y actitudes. Enfocarse en el fruto del Espíritu. La búsqueda del abandono de la murmuración debe ir de la mano con el desarrollo del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, 22-23. Amar, gozarse, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio son atributos que contrarrestan la murmuración y reflejan la transformación operada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. En conclusión, abandonar el pecado de la murmuración en la vida cristiana implica un proceso integral que abarca la transformación del corazón, la rendición a la gracia de Dios, el desarrollo de la empatía y la práctica de una comunicación saludable. La implementación de disciplinas espirituales, la creación de un ambiente de apertura y el enfoque en el fruto del Espíritu son pasos adicionales cruciales. Este viaje no solo fortalece las relaciones en la comunidad cristiana, sino que también refleja la búsqueda constante de vivir conforme a los principios del Evangelio.